Efesios capítulo 4, versículo 11, la palabra de Dios. Y damos lectura a las Escrituras y lo hacemos en el nombre de Jesús. Y dice el mismo, o sea, Jesucristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta aquí, amén a la palabra de Dios. Podemos tomar asiento. Y pudimos ver, hermanos, a lo largo de estas últimas enseñanzas que nos encontramos en un tiempo difícil en el que sobreabundan, hermanos, los falsos apóstoles, los falsos cristos, los falsos ungidos. Sobreabundan, hermanos, los falsos profetas. Hoy todos son apóstoles. Aducen, hermanos, que ellos en este tiempo están teniendo una revelación especial de parte de Dios, que no es así. O sea, una revelación diferente, que Dios está revelando cosas nuevas a ellos, a los apóstoles y a los profetas. Y habíamos visto, hermanos, que la tarea de los apóstoles justamente era establecer la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina de Cristo. Ese era el fundamento, hermanos, con el cual ellos fueron llamados y fueron revestidos y fueron investidos, hermanos, con una autoridad especial. Apóstol Pablo en 2 de Corintios, si mal no recuerdo, o primera. 2 de Corintios 12:12. Dice la palabra de Dios que Primera de Corintios 12:12. Segunda de Corintios 12:12 dice apóstol Pablo, haciendo una defensa de su ministerio, dice, y con todo, probablemente usted me está dando un poquito la cabeza, pero ya digo, hacerlo ahora. Segunda de Corintios 12:12, no recuerdo, en donde dice, hermanos, que apóstol Pablo dice, y con todo, señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, diversos milagros, sanidades y prodigios. Ahora, hermanos, es una característica del apostolado que tiene que haber señales, pero esas señales tienen que ser verdaderas. Ahora, hoy tenemos muchos apóstoles, hermanos, muchos falsos apóstoles. Ellos dicen ser ellos los enviados de Dios. Los más referentes más grandes, de los cuales siempre hablamos, Maldonado and Company, Copperland, Benihim, Cash Luna, Ronnie Chávez, y podemos seguir enumerando, gloria a Dios, este varón llamado César Castellanos, ¿no? Ellos dicen ser los grandes apóstoles y que a través de ellos Dios hoy está derramando una unción diferente, un aceite especial sobre su pueblo. Ese no es el aceite de Dios. Ellos dicen tener una nueva revelación y están queriendo, hermanos, comenzar a agregarle cosas a la palabra de Dios. La tarea del apóstol era justamente establecer la doctrina de Jesucristo, ya lo vimos a través de la primera enseñanza, que lo bien establecido cuál era la misión de los apóstoles. Ahora el apóstol Pablo dice en Corintios 12:12 que señales de apóstol habían sido hechas. O sea, el apóstol no solamente tenía manos el trabajo de establecer la doctrina de Jesucristo, sino también había una dádiva que había venido sobre ellos, que eran dones especiales y talentos para milagros, para resucitar muertos, especialmente una autoridad especial para predicar la palabra de Dios, para establecer la doctrina del Evangelio. Hoy muchos agarran de las señales, hoy muchos hablan de las señales apostólicas. El Señor dijo que en este tiempo iban a venir falsos cristos, que dirán, heme aquí, yo soy el Cristo. Ahora, la palabra Cristo, gloria a Dios, significa, en el original del griego, significa ungido. Cuando ellos dicen, yo soy el Cristo, ellos dicen, yo soy el ungido. Y eso es lo que justamente están haciendo los falsos apóstoles. Ellos dicen que son ellos. Casluna dice que es el mejor. Y los otros también dicen lo mismo. Y todos son acompañados por señales. Y evidentemente señales hay. Pero en este tiempo, hermanos, ya en tiempos del fin, las señales no son la característica de que esa persona verdaderamente esté sirviendo a Dios, de que esa persona sea una enviada de Dios. Ahora, ¿cuál es el parámetro que nosotros tenemos para ver si
un ungido o un predicador o un apóstol o un profeta verdaderamente son verdaderos, hermanos, cuando el varón de Dios viene directamente con un mensaje de Dios, no te va a presentar otra cosa que no sea la palabra que está en esta Santa Biblia. Hace 2 años, 1 año y pico, 2 años, fuimos con mi esposa, nos invitaron a un evento de pastores de una confraternidad en el Chaco. Y yo siempre no medio quisquilloso en todo. Esa noche un montón de cosas me desagradaron, pero permanecí por respeto a la invitación que me habían hecho. Y en un momento vino el predicador de la noche, el predicador estrella, un tal apóstol, no me acuerdo cuándo, pero un apóstol, que nunca predicó la palabra, nunca tocó la Biblia, no la leyó. Pero comenzó a contar historias, y a la mitad de su historia comenzó a soplarle a la gente en el oído. La gente comenzó a caer endemoniada al piso. Él supuestamente decía que era el Espíritu Santo que estaba renovando, llenando. Y yo veía, hermanos, una cantidad de endemoniados. Comenzaron a llamar a los pastores para que ayuden a ministrar el poder de Dios, la llenura de Dios en esas vías. Y yo digo a mi esposa, usted está loco porque yo voy, lo primero que hago es eso, le he dicho. Había una del charraco, hermano, que se iba. Y mi esposa en ese momento me había preguntado porque aparentemente en cierta parte de la reunión se había notado un ambiente bastante espiritual, vamos a decir, ¿no? Yo le digo, vos fíjate esto, le digo a mi esposa. Ese tipo jamás abrió la Biblia. Jamás tocó la Biblia. Contó una historia. Y a la mitad de su historia comenzó a soplar a la gente. Las primeras que comenzaron a endemoniarse eran las chicas que estaban en la alabanza. Empezaron a torcerse, empezaron a caer. Hermanos, unos castañados como gallinas, un desastre. La esposa del pastor pegó un grito, parecía una hormiguita atómica. ¡Uy! Salió. He hecho una tromba y dije, mi Dios. Había otro pastor, un pastor ya bastante viejo, yo creo que tendría 80 años más o menos. Y estaba así más o menos a la distancia de acá, la pared al lado mío, y me miró. Y nos miramos los dos, ¿no? Y el viejo me dio algo y yo a mi medio y estábamos los dos ahí. Pero los dos mirábamos, nos mirábamos y mirábamos lo que estaba pasando ahí. Me parece que fuimos los únicos dos que nos dimos cuenta que eso no era de Dios. La gente enloquecida. Ahora, hoy fue. Mire, fíjese, tome un ejemplo. Miren a ese señor. Estaba paradito ahí, un tipo atento a la predicación del Santo. Pero atento a la predicación de la palabra. Y muchas veces ustedes que están en el campo están ahí mirando el techo. El tipo estaba ahí con los ojos grandes y su boca estaba viendo por qué iba a pasar a la vez. Ahora, yo le dije a mi esposa, este hombre no predicó la palabra. Ya por él te estás dando cuenta, aparte era evidente que eso eran demonios que estaban en la persona, estaban todos abichados, o sea, falsas señales, falsas manifestaciones de poder, o sea, manifestaciones de poder, pero no verdaderas. No eran las manifestaciones del Espíritu Santo, sino las manifestaciones diabólicas, porque dice la palabra que al diablo se le iba a dar concedido poder, hermanos, para hacer inclusive, hermanos, ya en el tiempo de la gran tribulación, descender fuego del cielo. Muchas veces nosotros pensamos, hermanos, que el diablo es un inútil, que el diablo no tiene poder. Muchos predicadores que dicen, el diablo fue derrotado en la cruz, no tiene poder, y yo contra el diablo, yo gano, y ellos son más que el diablo. Se les olvida, hermanos, que Satanás es un ángel de luz, sumamente habilidoso, sabio y poderoso, y sigue siendo mucho más poderoso que nosotros. Usted calcule, usted viene, el demonio puede pasar a través de las paredes. Usted viene corriendo, llega con la pared y queda estrellado. Los demonios atraviesan las cosas, atraviesan las paredes. Ahí nomás fíjese usted el poder que tiene un ángel caído. Es caído, pero sigue siendo poderoso y mucho más en persuasión. Mucho más, hermanos, en las tentaciones. Sin embargo, hoy el cristiano piensa que tiene más poder que ellos. Estos grandes apóstoles aducen que ellos son mejores que el diablo, que tienen más poder que el diablo. Eso es una mentira. Hay señales, pero justamente esas señales no son verdaderas. Ellos te dicen tener más poder que el diablo los ha engañado y el diablo los está usando para confundir a las multitudes. Por eso en este tiempo, hermanos, los milagros
no son una garantía de que el que está hablando sea verdadero. La única garantía es cuando el que está hablando está transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios, cuando te habla y te predica lo que está en la Biblia y no se sale de la Biblia. Estaba mirando, hace unos días hubo una campaña, me dice una persona, lo veía cuando le dejé al hermano Antonio en la casa, el día domingo, de venida me encontré con un hermano y me dice, ¿viste? Es una campaña, y dice, no hay sitio en la iglesia, a la iglesia una campaña. Y miré, ¿no? En internet, y pone 26 personas salvas para Cristo. ¿Cómo sabe que esa persona es salva? Es posible. Porque fue una campaña. Y veía que era todo señales. Que vomito un endemoniado, que el otro le dolía el pie, le duele mal, tenía un dedo torcido, se le enderezó. Ahora, hoy la gente va corriendo atrás de las señales. Ustedes se dieron cuenta en este último año que pasó, como bajamos los decibeles nosotros con el tema de las señales, cómo le bajamos, le apuntamos a la palabra y bajamos las señales. Porque la gente nos busca, ¿por qué, hermanos? La gente viene acá buscando un milagro, la gente no viene buscando la palabra. Nosotros le presentamos la palabra, se no viene más. La gente viene a buscar un milagro. ¿Por qué? Porque la gente busca señales. Pensando que donde hay señales, la señal es sinónimo de que son verdaderos. No. Hoy las señales, hermanos, no es ningún síntoma de que ese lugar sea verdadero o que ese predicador sea un verdadero siervo de Dios. Sino que la única señal que nosotros podemos tomar como referencia es que sea predicado el Evangelio, porque Dios respalda su palabra. Hoy la gente anda buscando iglesias, hermanos, buscando señales. Están como los judíos en aquellos tiempos. Los judíos piden señales. Los griegos quieren sabiduría. Estamos exactamente igual que en los tiempos de Jesús. La gente corre detrás de las señales, pensando que donde hay señales ese lugar es verdadero. Justamente desde el lugar que estaba viendo yo, ¿no? Vi algunas cosas de lo que predicó, o sea, de lo que pusieron ahí en internet, de lo que dijo, ¿no? Y yo dije, qué lástima que habiendo empezado bien se estén destartalando, porque hay señales, pero ya no hay evangelio, ya han cambiado de evangelio. Las señales siguen estando, pero lo importante no es que la gente reciba un milagro, lo importante es que la gente reciba la palabra. Ahora, tanto con el ministerio apostólico como con el ministerio profético estamos teniendo ese problema en este tiempo. Todos están enloquecidos atrás de las señales. Todos hablan de revelaciones, todos hablan de profecía. Habíamos dicho, hermano, que la palabra profética más segura que tenemos es la palabra de Dios, según dice apóstol Pedro. La profecía más segura que nosotros podemos transmitir, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. Y no hay otra nueva profecía. Por ahí se puede levantar y dice, mirá Romina, te va a pasar esto. Una profecía, mirá profeta. No, eso es palabra de ciencia. Y por ahí cuando Dios me da una revelación a través de su palabra, que generalmente acontece así cuando estamos estudiando la Biblia, viene ese pantallazo, o por ahí cuando estoy a veces cantando adoración, viene esa revelación de la palabra y ahí yo voy a la Biblia. Y es justamente para terminar de armar el mensaje que tenemos que presentar al pueblo. Eso es palabra de sabiduría. Y muchos dicen esto es profecía. Profecía es una cosa y palabra de sabiduría o palabra de conocimiento o de ciencia son otros dones. Capaz que sigamos la enseñanza con los dones, porque tenemos distintos dones, tanto en Romanos capítulo 12 como en Corintios 12, nos habla de diversidad de dones. Entonces, hay dones de generosidad, el que reparte, dice reparte con generosidad, está el que reparte, está el que administra, está el que preside, o sea, son distintos dones, los dones que el Señor ha puesto en su cuerpo, para que el cuerpo sea completo, para que sea un cuerpo completo, para que trabaje en unión, en armonía, para que trabaje en un equilibrio. Pero también en estos ministerios, los principales, que son 5, en estos 5 ministerios, hermanos, cada uno de los ministerios tiene que tener una armonía, y cada uno tiene un orden. Podemos hablar del ministerio evangelístico, y
Dice, a unos constituyó profetas, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Ahora, note usted que el evangelista, el ministerio evangelista, del evangelista está en el medio, está después de apóstoles y profetas, y está antes de pastores y maestros. O sea, está en el medio. ¿Por qué está en el medio? Porque justamente, yo que fui evangelista muchos años y pienso que todavía sigo siendo, y esta enseñanza cuando estuve preparando, el Señor me estuvo dando, ¿no? Cuando estábamos dando acá me seguía dando, Señor. Tremendo, ¿no? Porque yo soy evangelista, o era evangelista, o ya me olvidé de ser evangelista, o estamos perdiendo algunos un poco de carisma de lo que es el evangelista. Pero el evangelista, hermano, es uno de los ministerios más importantes. Usted calcula que está en el medio de los 5 ministerios. ¿Por qué? El evangelista es el equilibrio en el ministerio, es el que equilibra el ministerio. El evangelista es la mano extendida de la iglesia. Hermanos, cuando el ministerio evangelístico no se está desarrollando, no se está llevando a cabo, la iglesia no crece. La iglesia no crece por arte de magia. La iglesia crece, hermanos, cuando los ministerios que el Señor ha establecido para la edificación y crecimiento de la iglesia trabajan en una forma armónica, trabajan de una forma equilibrada. El evangelismo, hermanos, algo que hoy en la iglesia se ha perdido. También entregan folletos, unos saltan, otros bailan, otros hacen payasadas pintándose de payaso y dicen, esto es evangelismo. No, hermano, eso es un cinismo, eso es una locura, eso es una obra diabólica que lo único que hace es que la gente nos tome por locos y que se burle del evangelismo. Eso no es el evangelismo. Ahora, la palabra griega, hermanos, para evangelista es la palabra evangelistas. Esta es la palabra de la cual se traduce la palabra evangelista en el griego y significa solamente el predicador del evangelio. O sea, literalmente es un mensajero de lo bueno. Eso es un evangelista, es un predicador del evangelio, es literalmente un mensajero de lo bueno y es una forma, esta palabra evangelistos es una forma de la palabra evangelión, que significa normalmente, está traducido en las escrituras como evangelio o buenas nuevas. ¿Qué es un evangelista? Es un, gloria a Dios, transmisor de las buenas nuevas. El evangelista, hermano, no lleva otro mensaje, sino las buenas nuevas de salvación. Ese es, que también el otro día me estaba comentando nuestro hermano Antonio, me preguntaba, ¿no? Que él cuando predica en el colectivo, o cuando dice, yo le presento el amor de Cristo, le presento esto, y me preguntaba, ¿está bien o está mal? Está bien. Nosotros no tenemos otro mensaje para dar allá afuera que el amor de Cristo. Nosotros llevamos las buenas nuevas de salvación. Y cuando vienen acá, ahí le decimos que tienen que arrepentirse, que tienen que convertirse, le vamos enseñando la palabra. Pero afuera no enseñamos la palabra. Afuera llevamos un mensaje evangelístico. Ese es el trabajo del evangelista. Y esta noche vamos a también a prestar mucha atención, porque nos vamos a dar cuenta, hermano, quién fue llamado para ser evangelista. ¿No? Muchos van a entender, cuando muchos dicen, ¿para qué me llamó el Señor? A veces usted va a entender bastantes cosas que a lo mejor no las tenía muy claras. Esta palabra, hermano, entonces se aplica a alguien que anuncia las buenas nuevas de salvación. O sea, en todo el Nuevo Testamento esta palabra evangelista se utiliza, o sea, se la aplica, mejor dicho, a una persona que es predicador o predicadora del evangelio. O sea, alguien que declara las buenas nuevas, las buenas gratas de salvación. Ese es un evangelista, lisa y llanamente. Una persona que transmite las buenas nuevas de salvación. Ese es en sí, hermanos, la esencia de lo que es este ministerio evangelístico. Ahora, fíjense, hermanos, esta palabra o este ministerio del evangelista se hace referencia solamente en 3 pasajes en el Nuevo Testamento. Después lo vamos a ver, pero anótelo usted ahí. Efesios 4:11, que es el que estamos compartiendo ahora. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5.
y en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 8. Son en los únicos 3 pasajes en todo el Nuevo Testamento en los cuales se hace referencia a este ministerio. Ahora, yo se los voy a para que usted los tenga ahí anotado. Hechos 21.8, Efesios 4.11 y 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Ahora, a medida que vamos desarrollando la enseñanza, vamos a ir tocando estos versículos. No se desespere y vaya buscándolo porque se va a perder el libro de la prédica. Vamos a ir llegando, porque traté de armarla más o menos en un orden, ¿no? Para que usted pueda entender lo importante, hermanos, de este ministerio. Ahora, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18. Quedó más o menos un pantallazo de lo que significa la palabra evangelio, cuál es la función o cuál es la enmienda, cuál es el encargo, ¿no?, que recibió de parte de Dios un evangelista. 2 de Corintios capítulo 5, cuando 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5, apóstol Pablo, usted ¿no? Corintios 5, 18. Apóstol Pablo le habla, ¿no?, a Timoteo: haz obra de evangelista, cumple tu ministerio como que el Señor a mí me dio un... ¿Por qué? Porque Timoteo era pastor, pero también era evangelista. Haz obra de evangelista, o sea, no dejes de evangelizar, pero también cumple tu ministerio igual que el pastorado. Y ahí como dijo Correa, tomá de acá, tomá de allá, basta. Pero para usted también hay en esta noche. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios. O sea, hablando, ¿no?, de que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice Pablo, y en el versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios. O sea, todo esto de la nueva criatura, la regeneración, la renovación, el nuevo nacimiento, hermanos, la restauración de la persona viene de parte de Dios. Entonces eso es lo que quiere hacer entender Pablo. Y dice: y todo esto proviene de parte de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, o sea, nos reconcilió nuevamente con Él, con Dios. Dios nos reconcilió con Él por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Ahora, y nos dio a nosotros algo muy importante, hermano: el ministerio de la reconciliación. Fíjense, Dios estaba, vamos a tratemos acá a mano otra vez. No es Dios, pero póngale Dios, Cristo, la humanidad. O sea, Dios estaba por medio de Cristo, Dios por medio de Cristo reconciliando al pecador perdido nuevamente con Dios. Y una vez que Cristo lo reconcilió con Dios, ¿qué hace Dios? A ese que reconcilió con Él, que lo tomó de vuelta en su seno, le entrega un ministerio. ¿Cuál es ese ministerio? Desde la reconciliación, para que haga ¿qué? Lo mismo que Cristo hizo con Él cuando lo trajo a Dios, lo mismo tiene que hacer ese que fue reconciliado con Dios para reconciliar a otros con el Señor. Acá, hermanos, esto es tremendo, porque este pasaje es tremendo. ¿Saben por qué? Porque en todo este capítulo Pablo introduce cosas que no solamente le corresponden a los ministros, sino que también le corresponden a los nuevos convertidos. Porque muchas veces piensan que este trabajo del evangelismo, el pastor, o el que está al frente, él tiene que ir, tiene que hacer, él tiene que hacer todo. No, el Señor nos reconcilió y nos entregó. Hoy tenemos nosotros el ministerio de la reconciliación. Dice: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjense, hermanos, qué tremendo va a ser, ¿no?, cuando usted se presente delante de Dios y vaya con las manos vacías. Dios a usted le encargó el ministerio de la reconciliación, dice la palabra, para que usted ruegue a los pecadores que se acerquen a Dios. Acá vamos a entender algo, hermano.
Muchos me dicen que yo soy muy duro, pero bueno, soy así. El Señor me hizo así. Una cosa es rogar a los pecadores que no conocen la palabra, y otra cosa es andar atrás, hermanos, de los cristianos mal enseñados, torcidos, hijos del diablo, que no se quieren convertir, hermanos, que no quieren recibir la palabra. No está diciendo que tengamos que andar atrás de esas personas. La palabra dice que tenemos que nosotros rogar por medio de él, ¿a qué? A que los que no conocen la palabra se conviertan. A los mal enseñados y a los mañosos, déjenlo, ya conocen la palabra, no la recibieron, no la van a recibir. Tienen su corazón endurecido. Y si van a venir, Dios los va a traer, porque la palabra ya fue sembrada. Y Dios es el que pone perseverancia, Dios es el que los escogió, Dios es el que los está trayendo. Nosotros no podemos hacer nada, pero sí tenemos un trabajo, hermano, nosotros de sembrar la palabra de Dios. Por eso le decía el otro día, ¿a cuántas personas le predica por día? ¿A cuántas personas le predica por día? ¿A cuántas personas le habla de Cristo? Yo en la calle, a mí, cuando me llaman, no me llaman de la del pastor. ¿Saben cuántos me conocen? Pastor, vení, me dice, el heladero. Pues yo les presento la palabra. Algunos por ahí se enojan, ¿no? Algunos por ahí se enojan más. Pero yo les presento a Cristo. Por ese es mi trabajo. Ese es nuestro trabajo. Continuamente tener que intentar, hermanos, que la gente se reconcilie con Dios. A lo mejor que no vengan acá, pero cuando uno siempre en algún lado, Dios lo va a llevar. Nuestro trabajo no es empujarlos a que entren a una congregación. Nuestro trabajo es sembrar el Evangelio. Cayó en la iglesia mal estartalada de corriente, no importa. Si está en el plan de Dios, Dios lo va a sacar de ahí y lo va a llevar a un lugar en donde lo va a hacer salvo. ¿Está entendiendo? Entonces, no es nosotros ir y predicarle y presionarlo, acá tenés que venir. Con un revólver aquí, si no venís acá, te vas al infierno. No, ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, como yo decía hermano Antonio, es simplemente, hermanos, sembrar la palabra. Porque ese es un encargo. Y por ese encargo se nos va a pedir cuenta. Había uno que recibió 5 talentos, otro 3 y otro 1. Los enterró, el que recibió un talento lo enterró. Y cuando vino su señor, acá está, lo enterré y lo guardé. No, yo no quiero uno. Yo soy hombre que recojo donde no sembré. Y él dijo, señor, ¿y ahora qué hago? Echarlo afuera. Ahí se va el lloro y el crujir. Dios te va a pedir, hermanos, gloria a Dios, cuenta. Y Dios también te va a pedir que lleves algo. No le lleve un pancito, una partida. Dios le va a pedir, hermano, frutos dignos de arrepentimiento, frutos de alma que proclamen su nombre. Entonces, fíjense, hermano, que no es solamente los grandes evangelistas, todos, quiero que les quede claro, todos fuimos llamados con este propósito. Cuando Dios te trajo su presencia, te trajo justamente, gloria a Dios, con ese propósito. Él ya cuando terminó su ministerio terrenal, Mateo capítulo 28, versículo 19, se encontró con sus discípulos, ya una de las últimas veces que se vio con sus discípulos antes de ascender, porque después en Lucas fue cuando ascendió, que también le dio la comisión, y le dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. O sea, ya ahí, antes de ascender a la gloria del Padre, dijo, vayan y prediquen el Evangelio. No le dijo a Pedro, no le dijo a Juan, no le dijo a Jacobo, le dijo a todos. Había aproximadamente 500 personas que estaban ahí presenciando, según dice apóstol Lucas. Según dice Lucas, hermanos, en Lucas 24, 49 aproximadamente por ahí, si no 49, 48 o 50, uno de esos versículos es, Lucas dice que había aproximadamente 500 personas que estaban viendo como el Señor era ascendido hacia los cielos en una nube, era subido en una nube, era llevado en una nube. Y le dijo, en ese momento fue cuando dijo esto, prediquen el Evangelio, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo. El que no creyere, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es nuestro trabajo? Ay, hermana, por favor, crea, salgan acá, diablo, crea, hermana, crea, no, yo ya le sembré. Venimos, salga, diablo. ¿Dónde se escondió? No creyó, va a ser condenado. Creyó, es salvo. ¿Cuánto dice? Hoy pensamos que nosotros predicar el Evangelio es estar todos los días en la casa de la misma persona. Insistir, y ya le predicó 1 o 2 veces, le presentó el mensaje y ya está. Ya está, imagínense Jesús. Hubiese comenzado su ministerio en el Jordán y fue crucificado predicando en el Jordán. No, él predicaba
Y el que recibía, recibía. Y el que no, chao. Esa es la predicación del Evangelio. Muchas veces decimos, estoy predicando el Evangelio y le caemos a la misma persona. Todo el día la tenemos atormentada. Y habiendo tanto campo, hermanos, para predicar, no le predicamos a nadie. Cuando salimos a la calle, nadie sabe que somos aleluya. Nadie sabe que somos aleluya. Se encuentran con los hermanos, se encuentran con las personas en el almacén, en la carnicería o en el mercado. Hola, ¿qué tal? Hermano, Dios te bendiga. Nosotros estamos trabajando y los hermanos Cristi estaban todos ahí, ¿no? Los carayales, digo, estaban todos ahí. Los mundanos fuera. Y llega el hermano, Dios te bendiga, hermano, paz del Señor. Y empezamos a hablar de Dios y otros están ahí. Y nosotros hablando de Dios. Yo nunca, hermanos, niego quién soy. Voy en la calle y voy cantando para Cristo. Y si alguno me pregunta, le digo, a propósito canto, porque siempre alguno me pregunta, entonces voy buscando la forma de poder sembrarlo. Pero hay gente que usted la ve y dispara para no darse a conocer, para que la gente no se entere que no son cristianos. Ni en el barrio ni los vecinos saben que son cristianos. Me contaba un hermano que vive en el barrio Ilupé, que ahora está haciendo cultos ahí en su casa, que ganaron a una vecina. Hace 15 años que vive en ese lugar. La vecina al lado era cristiana, ella no sabía. Mire qué clase de cristianismo, que nadie del barrio sabía que ella era cristiana. ¿A dónde está el ministerio evangelístico? Todos fuimos llamados por un propósito, hermano, a ser testigos, a testificar de Cristo. Mateo 28, 19, ¿quién encontró ahí? Lea, si tiene. Hermano, y si no, me parece que ya le gana. Ya le gana. Mateo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, que será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ese es lo que está en su corazón, hermano. Eso es lo que está en su corazón, pedid. No, Mateo 28, 19 dice: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Mateo 28. Id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Escuche bien. Y cuando ellos guarden, primero, cuando predique el Evangelio a toda criatura, y enseñe, como hago yo, para que a usted no le guste, no me interesa, pero yo hago lo que Dios me mandó a hacer, enseñar a que usted guarde todo lo que dice la palabra. Recién ahí dice, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque para que el Señor esté, tenemos que estar guardando. Si no guardamos, el Señor no está. Si querés ser mi discípulo, guardar mis mandamientos. Tenemos que guardar la palabra, y cuando cumplimos esta serie de requisitos, como decía nuestra hermanita Romina, recién ahí, hermanos, el Señor viene a estar con nosotros todos los días, porque si hoy guardo y mañana no guardo. Anoche, yo siempre ando buscando películas raras, siempre miro algo antes de dormir de la noche, y encontré una película, El Soldado de Dios. Es una historia real. Un hombre que era drogadicto, asesino, desastre, estuvo preso varios años, no recuerdo el nombre, Sam Childers, algo así, bueno, Sam Childers. Todavía está, hermano, este hombre, y cuando él sale de la cárcel, la esposa trabajaba en un club nudista, era de esas cochinas, la parte cochineaba grande también, con la plata. Y cuando él sale, va a la casa y quería cerveza, quería que yo no había esas cosas. Y la mujer le dice, dejé de trabajar, trabajo en una tienda. ¿Y por qué? Y yo no conocía a Cristo, le dice. Y él no quería saber nada. Después salió, robó, se drogó, mató a uno. Así que lo que levantó el Señor fue a la iglesia. Estaba en la iglesia, estaba el predicador predicando, y empezó a hacer el llamado. Llama a los pecadores. En ese mismo momento que los está llamando, los hace pasar adelante. Tenía una pileta. Primer día que se va a la iglesia, lo llama y lo bautiza. ¿Y usted sabe que eso hacen en algunas iglesias de Estados Unidos? Dice, qué locura. Ya es cristiano. Este hombre después comenzó a cambiar su vida, comenzó a cambiar su vida, consiguió un trabajo, puso una empresa. Y un día vino un pastor de Alemania, no de Alemania, de Sudán, de África, en donde habían estas guerras étnicas, ¿no?
guerras civiles, grupos rebeldes. Y bueno, pidió ayuda para ir allá y bueno, él como tenía los recursos se fue a ayudar porque era constructor y empezó a andar en este tema, ¿no? Y como es, este hombre a lo primero predicaba el evangelio, pero ya después ya no predicaba el evangelio, le decían el pastor blanco, pero el pastor blanco después agarró un fusil y empezó a pelear en contra de los religiosos. Hasta hoy es una historia verídica, hasta hoy lo sigue haciendo. Él abrió una iglesia en Estados Unidos, en Pensilvania. Él puso la iglesia, ninguno quería pastorear, pero él puso la iglesia. Y bueno, fueron todos los borrachos, drogadictos, lo peor, está bien, fenómeno. Pero allá, él no estaba predicando el evangelio, porque él andaba con un fusil matando a sangre fría a los rebeldes. Lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Hermanos, cuando nosotros predicamos el evangelio, tiene que haber un testimonio verídico de que nosotros somos cristianos. Yo les puedo decir a la gente, vení a la iglesia, o como hay un pastor allá, no voy a decir el nombre, pero uno grandote, ¿no? Un maravista. Que él predica el evangelio, pero llegándole a todas las chicas y a todas las mujeres casadas a la congregación. Él predica el evangelio jugando al fútbol con los mundanos, tomando cerveza después del partido, tomando vino después del partido y fumando marihuana con los mundanos. Y el pastor. Es tremendo, ¿no? ¿Qué testimonio? Eso es predicar el evangelio. Entonces, nosotros lo que tenemos que entender, hermanos, que nosotros fuimos llamados justamente a predicar el evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar. Tiene que ser una predicación, hermanos, verdadera, con testimonio. Yo no le puedo decir al borracho, te invito a la iglesia porque Dios te va a ayudar a dejar la bebida y yo también me estoy dando. No, yo estoy tomando porque tengo sed, pero no soy más borracho, ¿no? ¿Va entendiendo? Tiene que ir acompañado con un testimonio. Por eso dice que nosotros tenemos que enseñar a que los otros guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Pero primero tenemos que guardar nosotros. ¿Cómo le podemos enseñar a alguien que guarde lo que nosotros no estamos guardando? Entonces, acá vemos, hermanos, esta raíz evangelística que tiene que estar en cada uno de los creyentes. Ahora, Jesús comisiona a todos los nuevos creyentes para que prediquen el evangelio incondicionalmente, continuamente, todos los días de su vida. No hoy sí, mañana no. Todos los días de nuestra vida. Ese es nuestro trabajo, predicar el evangelio todos los días. A alguien hay que hablarle de Cristo. El que una vez en el día a alguien no le habló de Cristo, hermano, ¿me entiende, no? Sin palabras. Porque ese es nuestro trabajo. Predicar el evangelio a cualquiera, hablarle de Cristo. Ahora, vamos a ver lo que dice ahí el libro de los Hechos, capítulo 8. Del libro de los Hechos. Hechos 8. Acá vamos a ver algo, vamos a poder apreciar algo especial. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 1. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. En aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En el comienzo, hermanos, de la iglesia apostólica, en los albores de la iglesia cristiana, en el nacer de la iglesia cristiana, dice que hubo una gran persecución. Y fíjese lo que dice. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en ¿dónde? En Jerusalén. Mire qué lindo lo que hacen los cristianos. Los cristianos predican el evangelio en radios cristianas. El otro día era con vos, era cuando fuimos a la reunión de pastores, ¿te acordás de ese pastor? Que tiene una radio también. Y hablando con un pastor, ¿no? Una reunión de confraternidad era. Y se quedó medio mirándome con el tema de predicar el evangelio en las radios seculares. Digo, predicar el evangelio en una radio cristiana
Sinceramente es una pérdida de tiempo, es una pérdida de recursos, es un gasto vano de dinero. ¿Por qué? Porque si nosotros predicamos en una radio cristiana, ¿a quién predicamos? Al mañoso, al rebelde, al mal acostumbrado, al mal enseñado, al torcido, al apóstata. El tipo que está en la casa, que visitó todas las iglesias, que habla mal de todo el mundo, que no congrega a ningún lado porque todas las puertas se le cerraron, no porque le cierren la puerta de la iglesia, porque por lo menos se da cuenta y le da vergüenza y sabe las cosas que hizo en todas las iglesias y ya se queda en su casa. Y a ese le predicamos. Y predicamos en una radio cristiana y viene gente, cristianos, mal acostumbrados, mal enseñados, hermano, con el corazón lleno de rapiña, que ya fueron dando vueltas en varias iglesias. Y lo primero que hacen es hablar mal de los pastores que de dónde salieron, los hermanos de dónde salieron. Yo esa gente no la quiero en la iglesia. Muchos se enojan conmigo. Yo esa gente acá en la iglesia no la quiero. Porque hay gente que va a venir, hermanos, ¿para qué? Para causar estragos, para causar desastres, porque ya lo viene haciendo. ¿Cuántas experiencias hemos tenido, Darío? Ay, por Dios, yo decía, bueno, Señor, si bien lo recibimos, pero siempre con cierto tipo de resguardo y poniendo límites. Y cuando llega el momento me planto. Y si no le gusta, bueno, lo lamento, pero la iglesia no es muchas veces lo que la gente piensa. Y hoy se le predica el Evangelio al que ya conoce. El Evangelio es para el que no conoce, hermano. Hay gente que necesita de Dios y busca una salida. Hoy yo estoy vendiendo mi mercadería, estoy vendiendo helado en la casa de una pladera que está ahí en el barrio al lado de la Vizcacha. Impresionante la gente que viene. Hoy feriado, yo estaba vendiendo y venía la gente, hoy me atiende, y yo me miraba, ¿no? Y tiene un cartel grande, por favor, las mamás, díganle a los chicos, controlen los niños. Esto es una casa de familia, esto no es un camping, esto no es una plaza. Y yo voy a poner eso en la iglesia. ¿Cuántísimo gloria a Dios? Fíjese, el curandero, un curandero hijo del diablo, fíjese lo que tiene, y los que van a visitar al diablo están todos así. Y a veces vienen acá a la iglesia, no podemos predicar. Qué tremendo, ¿no? Dije, yo miraba, dije, uy, lo de eso, ya te dije, ¿cómo se puede hacer poner en la iglesia? Ahí cortaba caballo yo. ¿Usted sabe dónde yo le digo, no? Sí. Una señora bajita, canosa, que está ahí en el pasajecito, ante la canchita. A ella también le cortaba caballo. Sí, qué tremendo, ¿no? Ahora, nosotros en este tiempo, hermanos, nos olvidamos de predicar el Evangelio. A esa gente que necesita que se le predica, ¿cuánta gente va ahí? ¿Tiene nadie que le predique? Hay otro por acá atrás, también atrás, acá de la escuela de la policía, por ahí al costado, hay otro. Es impresionante, a veces, hermano, en verano, a la siesta, un calor y 3 pagas de cola. Y yo digo, pero, qué bárbaro, y la gente va y paga. Esa gente necesita de Dios. Pero no, el cristiano le sigue predicando y visita al que sabe que es mañoso, al que sabe que es adúltero, al que no quiere dejar a él, se lo visita. No, pero, como una vez me dijo una hermanita, yo tengo amor por el alma. Pero no podemos ser más amorosos que Jesús. ¿Cuánto decimos? El alma tiene un valor incalculable, hermanos. Pero si la quiere perder, que se pierda. Pero no podemos estar todos los días redundando, hermano, sobre los mismos mañosos. Dice la palabra, al que después de una u otra recomendación no le entra gana, ¿qué hay que hacer? Tengo por publicano y por gentil. ¿Qué es un publicano y un gentil? Como un dado. O sea, no le despreciamos ni lo juzgamos, pero no le quedamos nada. ¿Para qué vamos a perder el tiempo, hermano, viendo tanta necesidad de Dios en este tiempo? Y nosotros sin desarrollar este ministerio al cual el Señor nos ha llamado. Acá dice que, fíjese, la iglesia que estaba en Jerusalén, haciendo lo que estaba, ¿por qué dice este comentario? Porque la iglesia de Jerusalén en aquellos tiempos está haciendo lo mismo que hace la iglesia hoy. ¿Cuál era el tema de la reunión de confraternidad el mes pasado, Darío? ¿Qué pasa? Hermanos que visitan la iglesia, un grupo de jóvenes y se roban las ovejas entre ellos. Hablamos, tuvimos una reunión de pastores y vamos a tratar de hacer un código de ética pastoral que nunca le va a pegar. Porque no hay nada más sabroso que andar robándose las ovejas. Yo no quiero ovejas ajenas. Pero hoy se desesperan, hermano, por robar la oveja ajena. Abejas, ¿no? No son abejas. Oveja ajena. Ha habido tantas personas que no conocen al Señor. La iglesia hoy está como la iglesia de Jerusalén en aquel tiempo.
Ellos pensaron que el Evangelio era para ellos y estaban ahí en Jerusalén, se formó, y entre ellos se predicaban, y gloria a Dios, y entre ellos, y Dios tuvo que levantar una persecución a muerte. Y dice, los que fueron perseguidos fueron esparcidos. Y cuando fueron esparcidos, ¿qué pasó? Ahí se comenzó a predicar el Evangelio. Fíjese, hermano, era persecución a muerte. No era persecución de tirarse una multa, persecución a muerte. Los agarraban, los mataban. Y sin embargo no dejaban de predicar. Hoy, como me pasó a estos jóvenes que no están viniendo, no sé qué va a decir mi mamá, no sé qué va a decir mi papá. Me dice que ellos decían eso. Los perseguían, los mataban, estaban agonizando y seguían predicando. Y otro que escuchaba, cuando murió Santiago, el hermanastro de Jesús, escuche bien, uno de los apóstoles, cuando murió Santiago, el hermanastro de Jesús, estaba siendo, hermanos, fue decapitado, le cortaron la cabeza en Jerusalén. Cuando lo estaban por decapitar, cuando lo estaban por asesinar, el soldado romano que lo estaba acompañando para que lo maten, escuchó, hermanos, con cuánta vehemencia predicaba de la resurrección de Cristo. Y lo habían maltratado, lo habían golpeado, y él seguía predicando con vehemencia. Y ya lo habían arrodillado, hermano, y le estaban por cortar la cabeza, y él seguía predicando a Cristo resucitado. ¿Sabe qué hizo el soldado romano? Lo vimos con mi esposa Victoria. ¿Sabe qué hizo el soldado romano? Se convirtió al Señor, se arrodilló y le cortaron la cabeza al lado de Santiago. Y a veces usted, hermano, no es capaz porque le duele un dedo de predicarle al vecino o de predicarle acá, o porque mi marido me dijo que no haga más, o porque mi esposa me dijo que no haga más, o porque mi hijo me dijo, si cuando me vas a buscar a la escuela vos predicas el Evangelio, no me vengas más a buscar, no son para mi mamá. Ay, yo no sé qué hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hermanos, eran perseguidos a muerte y seguían predicando el Evangelio. Ese es el corazón del verdadero evangelista. Hoy nosotros le comentamos el Evangelio a otra persona cuando tenemos plata, cuando las cosas nos van bien. Pero generalmente, como casi siempre, cuando nos apretan los zapatos, ¡ay, qué le vamos a predicar! Si mirá cómo estoy. Mirá cómo estaban los apóstoles. La iglesia perseguida, y eso no evitó, hermano, que el Evangelio fuera predicado, que el Evangelio fuera esparcido. Fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto por él. Saulo, por su parte, asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los enviaba a la cárcel. Saulo, este es Pablo. Qué tremendo, ¿no? Ahora, en aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, escuchen bien, hubo gran, por favor, abran, principalmente los que están sirviendo a Dios, hoy están de liga, abran bien los oídos. Se levantó la persecución y todos, los que están sirviendo, digan, todos. Como dicen algunos, díganle que está al lado suyo que está sirviendo a Dios, todos, menos los apóstoles, o sea, todos, menos los que tenían un ministerio de privilegio, con un, hermanos, mandato especial de quedarse en un lugar y establecer la doctrina, los demás, todos, salieron y fueron esparcidos y predicaban el Evangelio. En esta iglesia se está evangelizando a los de empujones, pero no hay uno que traiga un alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿A quién le va a pedir cuenta Dios? A mí. Cuando hay que evangelizar, siempre estoy pinchando, estamos pinchando con mi esposa. Cuando guardamos la aguja, esa semana queda bacán. Se toma el evangelismo, hermano, como un compromiso. No puedo lograr, hermano, que en el cuerpo ministerial de esta iglesia podamos tomar un compromiso por amor, hermano, de tomar una conciencia de lo que Dios nos ha demandado hacer. No solamente a los ministros, sino a todos, de predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio, hacerlo, hermano, como algo necesario y como algo que Dios nos ha demandado hacer todos los días. Y predicar el Evangelio, hermanos, es un mandato sin fin hasta que nosotros desaparezcamos, perezcamos o seamos llevados por el Señor.
No hay un tiempo ahora sí, ahora no. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es un mandato continuo. Hermanos, no hay un receso en este ministerio que Dios ha entregado. No solamente lo dio para los ministros, para todos. Alguien háblele de Cristo. Me enteré hoy yo que la madre de Alejandría no sé qué andaba haciendo por allá hablando de la gente de Cristo. Y dije, sí, no, si ahora ya estuve con una mano por allá y está cansado. Míralo. Pero hay que hablar de Cristo, hermano. Yo a veces veo a los cristianos en la calle y hablan de cualquier cosa. Menos de Cristo. Nosotros no sabemos si la persona va a recibir o no va a recibir. Si no recibe, no recibe. Pero vamos a sembrarle. En algún momento, si está escogido, va a dar fruto. Y si no está escogido, no va a dar fruto. Pero si nosotros no le sembramos, quede tranquilo, que Dios va a mandar a otro, le van a sembrar. Porque Dios va a bregar para que su propósito se cumpla. Pero nosotros perdemos recompensas. Ahora, entonces, acá podemos ver, hermanos, que todos, menos los apóstoles. Ahora, los apóstoles ya tenían un ministerio. El trabajo de ellos, en algunas partes vamos a ver que el apóstol también era evangelista. Pero el evangelista no puede ser. El evangelista es evangelista y puede enseñar la palabra. Pero no puede ser apóstol. El apóstol puede ser apóstol y puede ser evangelista. El pastor es pastor y maestro, según dicen las Escrituras, pero también es evangelista. Pero hay evangelistas que no pueden ser pastor y mucho menos maestro. Por eso, los ministerios no se pueden mezclar. A veces Dios alcanza la gracia y los talentos como para que nosotros podamos. Yo le digo la verdad, yo no quería ser pastor, estaba contento con ser evangelista. Y en los últimos tiempos le digo, alguna vez te dije, Darío, no, estoy muy pastor. Ya me está preocupando, ya me está pesando este saco. ¿Por qué? Porque medio como que me achanché ahora. Ya me está creciendo mentira. Y ya me estoy quedando medio pastor. Antes yo no me quedaba. Yo iba al interior, salía, viajaba al interior, volvía a veces el lunes a la mañana, a veces el lunes a la tarde. Y ya estaba pensando para volar de vuelta, viernes y mi esposa me decía, ¿te gusta viajar? No, este es el legado que tenemos con el lado del Señor. Yo fría, pero tenía que viajar. Esos viajes interminables de combi, pero no me quedaba otra, tenía que hacerlo. Pero hermanos, era algo que me ardía. Y yo ya estaba participando a ver a qué lugar del interior iba a ir, porque había algo en mí que me estaba demandando justamente llevar ese mensaje. Había una gracia especial para la predicación. El evangelista no predica igual que un pastor. Ahora me estoy preocupando porque soy el pastor. Voy a empezar a recuperar el libro del evangelista. El evangelista tiene un mensaje especial. El evangelista tiene una gracia especial dada por Dios, hermano. El evangelista no puede predicar otro mensaje que no sea el de la palabra de Dios. Y Dios respalda. Esta gente, hermanos de Dios, en la persecución predicaban y Dios respaldaba. La iglesia crecía. Hoy las personas buscan formatos humanos, hermanos, formas humanas para hacer crecer la iglesia. La iglesia la hace crecer el Señor. Pero el Señor ya dio, hermanos, después establecido de qué manera va a crecer su iglesia. Muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos a bailar allá y vamos a poner la danza y vamos a hacer la danza del violín para Cristo y van a venir los jóvenes y vamos a hacer rock and roll para Cristo y después fumamos marihuana para Cristo también, porque ya había alguna iglesia que vale cualquier cosa y terminan el culto y hacen el pub cristiano y se emborrachan ahí y hacen todo para Cristo porque las almas necesitan de Dios. No, hermano. Nosotros no podemos implementar métodos humanos para que la iglesia crezca. La iglesia va a crecer cuando nosotros, hermanos, seguimos el manejo correcto de la palabra de Dios. Y Dios ha establecido que la iglesia va a crecer en base al evangelismo. La obra de evangelista es una obra que no se puede detener. La obra de evangelista tiene que seguir adelante. Ahora, hay en el versículo 35 del capítulo 8, que es lo que dice. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la Escritura. Le anunció el Evangelio de Jesús. Yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua, y dijo al eunuco, aquí hay agua, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió y dijo, creo
que Jesucristo es el Hijo de Dios, dijo el eunuco. Mandó parar del carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más y siguió gozoso su camino. Recibió la palabra. El eunuco fue bautizado y siguió gozoso su camino, y miró, y Felipe no estaba más. Fue llevado del Espíritu. Mire qué tremendo. Fue llevado del Espíritu. Yo he ido a lugares en los que no pensaba estar. He predicado en lugares en los que no pensaba predicar, y he llegado con plata en el camino. Y a veces yo me hacía lo primero, yo me hacía mala sangre, después dije para preparar, y llegaba el momento. El evangelista, hermano, es guiado por Dios. El verdadero evangelista no puede temer de decir, no voy a tener para el pasaje. Dios lo va a llevar. ¿Por qué, hermano? Porque está llevando el mensaje de la palabra de Dios. Ahora, vamos a 2 de Timoteo, ahora capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Entonces, hermano, el evangelista es un predicador de las buenas noticias de salvación. Y todo creyente necesita, debe hacer obra de evangelista. Todo creyente, pero ojo, porque también a veces, cuando usted predica, Hechos, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Cuando usted predica, predique a Cristo. ¿Cuántos dicen ahí? Cuando usted predica, prediquen a Cristo. Acá tenemos una particularidad, hermano. Cuando los hermanos de acá predican afuera, invitan a la gente, ¿a quién invitan? Vení que te va a sanar, vení que te va a esto, vení que el milagro, vení que acá, vení que allá. ¿A quién tienen que predicar? Y cuando fuimos a ver a ese muchacho, ¿qué le predicamos? ¿Milagros? Predicamos aquí. Nada más. El evangelista no predica milagros, no anuncia milagros, anuncia a Cristo. Los milagros vienen si están a la voluntad de Dios. Y los milagros van a seguir a la predicación del evangelio. No es que los milagros vienen antes y la predicación del evangelio viene después. Marcos capítulo 16, versículo 20 dice que los apóstoles salían y predicaban. Y dice que Dios respaldaba la predicación de los apóstoles, de los discípulos, ¿con qué? Con señales, con prodigios y maravillas. No dice, Dios primero hizo todos los milagros para que la gente crea. Hoy hay algunos insensatos que dicen, si no creen a la palabra, van a creer a los milagros. No, hermano. Si no creen a la palabra, no creen. El milagro no se salva a nadie. Los milagros no salvan. ¿Cuántas personas han pasado por acá, Darío, en los años que están con nosotros? ¿Cuántos milagros impresionantes, sobrenaturales, instantáneos de parte de Dios viste? Mismo tus hijos, instantáneos. ¿Dónde está toda esa gente? ¿Sigue perdida con el mismo diablo? ¿Son salvos? No, hermano. ¿Están en alguna iglesia? Tampoco. ¿Por qué? Porque los milagros no salvan. Por eso nosotros tenemos que presentar el Evangelio. Ese es el trabajo del evangelista. Presentar, ese es su trabajo. Hable del amor de Dios, hable de Jesucristo y invite a las personas, pero hablando de Jesucristo, no le hable de los milagros. No le diga los milagros de esto, pasa acá, pasa allá, pasa esto. No. Hay un mensaje claro que tenemos que transmitir, hermanos. Es el amor de Dios, nada más, no es otro. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra de Dios. Pero tú, sé sobrio en todo, o sea, hablándole a Timoteo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Reitero, Timoteo era pastor, pero también le estaba encomendando algo, Pablo, que haga ¿qué? Haz obra de evangelismo. Hermanos, el evangelismo es algo que no se puede detener en la iglesia. Cuando no hay, el evangelismo está detenido, la obra está detenida sin crecer. Entonces, la tarea de Timoteo era una tarea local, pero eso no quitaba, hermanos,
que Timoteo hiciera obra de evangelio. Pero ¿qué pasa? Se ríe la manita Romina. Yo quiero imaginarme en esa iglesia, cuando no estaba Timoteo, era lo mismo que si estuviese Timoteo. Entonces Timoteo podía hacer obra de evangelista. Imagínense Timoteo haciendo de evangelista, súper quebrantado porque faltaba Timoteo. Viene bien armado. Sí, viene bien con la armadura. Yo sabía que me estaban por tirar. Entonces, acá podemos ver, hermanos, que el evangelista puede ser pastor y maestro, no pasó a mí. Yo no creía poder hacer este trabajo. Yo no quería dejar de ser evangelista. Ya es más, en un tiempo Dios profetizaba a través de la boca de los jóvenes. Ellos me decían, pastor, pastor, pastor. Yo no quería saber nada. No, y me decían, pastor, y todo, y mi esposo, estaba profetizando, ustedes, yo no quiero. Yo estaba re contento. Yo salía, viajaba, y siempre me convidaba algo rico, a veces no, pero una cosa como otra, ¿no? Querer navegar en la arena. Se la pasa lindo ese trabajo, porque uno sale, viaja, conoce, ¿no? Va por otros lugares, por otros terrenos. Está bien, hay que pagar un precio, pero eso no quita, hermano, que también ese trabajo tiene sus cosas buenas. Ahora, entonces, acá apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que no descuide, hermanos, la obra de evangelismo, porque es uno de los ministerios más importantes, hermanos, le reitero, es el que da un equilibrio al cuerpo de Cristo, está justo en el medio, centrado en medio de los 5 ministerios, que es el brazo extendido de la iglesia. Sin el evangelismo la iglesia no va a crecer, la iglesia no crece, hermanos, si no es a través del evangelismo. Entonces, vamos ahí a Hechos capítulo 21 ahora, el otro pasaje en donde se habla del evangelista, versículo 8, en donde vamos a poder ver cómo a Felipe, hermanos, se lo declara, cómo se lo describe, mejor dicho, como evangelista. Hechos capítulo 21, versículo 8. Hechos 21, 8. Dice: al otro día, saliendo Pablo, los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, y nos hospedamos por él. Ahora, ¿quién era Felipe? Felipe formaba parte de aquellos 7 que fueron apartados en el libro de los Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles dijeron, fíjense también lo que están sirviendo, hoy vamos a ver ustedes el mensaje. Los apóstoles dijeron, nosotros no podemos descuidar la oración y la palabra. ¿Cuál es el trabajo del pastor? La oración y la palabra. El pastor no puede descuidar la oración, el pastor no puede descuidar el estudio y la enseñanza de la palabra. Entonces, ¿qué pasó? Se eligió a 7, escuchen bien, para que sirvieran las mesas entre esos 7 que estaba feliz. Eligieron a 7 para servir las mesas. O sea, en todo a lo que hace el servicio, eligió a 7 para servir. ¿Por qué? Porque el que se dedicaba, tenía que dedicarse por mandato de Dios a la oración y al estudio de la palabra, no podía estar, hermanos, desatendiendo eso que Dios había puesto en sus manos para que lo administrara, porque el pastor es un administrador, para que los otros también pudiesen administrar aquellos para los cuales Dios lo había dado. Cada ministerio, hermano, tiene su responsabilidad. Pero yo siempre les digo, el que sirve, sirve. Yo siempre les tiro a los obreros y les digo, no le den a Dios lo que les sobra. Y por ahí no se me enojan. No le den a Dios lo que les sobra, porque tienen una tarea de servir. Voy a traer una enseñanza acerca del servicio que va a ser, hermano, un homicidio exorcista. Terrible. O sea, todo lo que involucra el ministerio, hermano, es una bomba de tiempo. Y todo casi siempre es para que y se van a sentir confrontados y se van a sentir tocados. Y yo me puedo decir. No. Porque para acá también viene, fíjense, no, esta palabra a mí me está dando, el Señor me está corrigiendo algunas cosas, pero bueno, tenemos que recibir porque viene de parte de Dios. Ahora, entonces,
Felipe formaba parte de esos 7 que habían sido elegidos para servir las mesas. Ojo, acá está diciendo que Felipe era un evangelista, estuvo en ese momento con los apóstoles, pero no era apóstol. Dice que Claro. Acá ya se lo cataloga como se ve que el Espíritu Santo mostró y marcó que era evangelista. Ojo, el evangelista es una persona que tiene ciertas cualidades, o sea, tiene una calidad expositiva diferente. La calidad expositiva del evangelista, hermano, en cuanto a la palabra, la calidad de predicación es diferente. Un evangelista no necesita, como necesito yo, hermanos, preparar y estudiar en profundidad el hebreo, el griego y armar bien estudiada la Biblia para que la enseñanza le quede bien correlativa, bien armadita, bien entendida. Yo como evangelista, yo no necesito preparar un mensaje. Yo no necesito preparar una enseñanza. Yo como evangelista lo que necesito es la Biblia. Doy gracias a Dios que tengo ese ministerio, que fue el primer ministerio que Dios me entregó, y tengo ese carisma para la predicación. Yo no necesito agarrar la Biblia y miro un versículo, y con un versículo nosotros, hermanos, podemos exponer la palabra de una forma especial, y tenemos también la capacidad, los evangelistas tenemos esa capacidad de que, dada por Dios, o sea, la gloria no es nuestra, sino es para Dios, de poder ver, hermanos, en el momento que estamos predicando la situación, Dios muestra la situación del pueblo, y ahí entonces nosotros tenemos esa capacidad de ir tirando un poquito más de sal en donde hace falta sal y un poquito más de azúcar en donde no hace falta tanta sal. Porque en una campaña evangelística, ustedes vieron cuando hicimos la campaña ya, yo hablé claro, hablé fuerte, hablé firme, pero no me salí de los límites. Y tampoco puedo entrar en la teología, es un mensaje evangelístico. Un mensaje evangelístico, hermano, es diferente a lo que es un mensaje expositorio, expositivo de la palabra de Dios. Ahora, el evangelista tiene esas cualidades. No cualquiera puede ser evangelista. Hoy todos quieren ser evangelistas, hermano, y no es así. Hoy todos quieren ser apóstoles. Dios ha apartado a cada uno para un ministerio especial. Por eso, el evangelista es una persona que tiene esas capacidades que Dios mismo le ha dado, el Espíritu Santo lo ha preparado, pero aparte tiene que haber estos condimentos, tiene que haber señales, tiene que haber milagros. Hoy yo veo evangelistas, hermanos, en todas las iglesias, son evangelistas. Hermano, oran por un perro y el perro ni guau lo dice. El evangelista tiene que ser respaldado con señales, porque si no, no es un evangelista, hermano, simplemente es un mero predicador de la palabra. ¿Cuánto dicen la palabra? Tenemos un gran evangelista acá en Argentina, Carlos Anacondia. Carlos Anacondia no es pastor, es evangelista. Carlos, y es evangelista. Y el mensaje del evangelista es diferente. El gran evangelista, el eterno Gille Ávila. Gille Ávila salía y decía: cuando venga Dios y Magog y se levante Satanás, y ahí ya uno escuchaba la predicación de Gille Ávila y ya uno quedaba ahí diciendo: ya me perdí. ¿O no? Uno ya lo escuchaba predicar Gille Ávila y ya se veía en el borde del infierno. Estaba esperando, hermano, que este hombre terminara la predicación para correr y postrarse en el altar y entregarse a Cristo para no irse al infierno. Esa es una capacidad que tiene el evangelista. Jorge Rasky, un gran evangelista de renombre internacional. Jorge Rasky te predica y a los 10 minutos ya te ves en la flama del infierno. Y está esperando que termine de predicar tiempo para convertirme a Cristo. Ya quiero, no quiero esperar. No sea cosa que me muera antes que este tipo termine de predicar. Son dones, talentos especiales que Dios ha puesto en las personas. Yo por eso nunca quise ser pastor, hermano, no quería porque yo sé cuál es la riqueza del ministerio que Dios me había entregado. Pero me lo pedí, todavía. ¿A qué momento? Ya deja de vuelta. Pero Antonio, vamos a ir predicando el evangelio por ahí por los campos. Hay muchos campos en el interior, hay muchos campos en Corrientes, hermano, acá mismo. Acá en la capital hay muchos campos en el cual el evangelio no ha sido predicado. El evangelista, hermano, tiene que tener ciertas características especiales, gloria a Dios, tiene que tener una predicación prominente. Yo, en la última campaña que estuve una vez, estuve en una campaña acá en Corrientes, al aire libre, donde estuvimos allá con la Ana, cerca de lo de Cristian. Ustedes se quedaron atendiendo, ya no pudieron ir, con Darío, y me fui yo con mi esposa para allá a colaborar en una campaña. Y yo me acuerdo ahí fue donde me conocí con el pastor de
arranca, ¿no? Y él quedó impactado, porque yo no prediqué, subí, compartí, no sé si 5 minutos hablé, hermano, pero yo transmití en esos 5 minutos un mensaje que fue para quebrar los yugos que había desviado en la vida de las personas, netamente evangelístico. Yo lo único, lo más, en esos 5 minutos lo más poderoso que dije de parte de Dios fue que Dios, cuando destruyó la humanidad con el diluvio, el grado de la maldad que había en el corazón del hombre había subido a la presencia de Dios. Y yo lo único que dije es que yo no sabía cuáles eran los límites de Dios, pero evidentemente por la palabra hay un límite. Y que yo pienso que también con la generación antidiluviana, esta generación ya sobrepasó también esos límites. Y no podemos seguir perdiendo tiempo, hermanos, porque Cristo viene. Entonces tenemos nosotros que en este tiempo acercarnos al Señor. Si el trabajo del evangelista es mostrarle a la gente que está frito, no todos van a venir. Hay 800 personas, ninguno va a recibir. En la segunda noche hay 2000 personas, uno solo recibió a Cristo, era para ese. Hoy, hermanos, hacen una campaña, el evangelista no ayuna, no está en santidad, no ora, predican cualquier payasada mundana. Hermanos, hacen del altar, de la plataforma, un circo romano. Encima después tienen tupé de querer hablar con los enfermos para que los enfermos se sanan, se enferman más. Y el testimonio del Evangelio queda totalmente, hermanos, desvirtuado. Hace un tiempo atrás me hicieron, hermano Antonio capaz que se enteró, en la radio Santa Lucía, hace 2 años hicieron una campaña, estuvo su sobrino también. Y a mí me llamaron, ¿te acordás, Darío, cuando fuimos, cuando me quisieron reclamar porque no estuve? Yo les dije porque no estuve y se enojaron conmigo. Cuando había una chica paralítica, hermanos, que le jugaron a esa chica, la mamá se fue totalmente ofendida. Había unos destartarados que decían que el evangelista parece que son pastores. Y no sé qué declaraban, y que le jugaron a una chica paralítica. No podemos jugar, hermano, con la gente. No pasó nada. Hermano, fue un bochorno. Cuando el evangelista se levanta a proclamar las buenas nuevas, tiene que tener la seguridad de que está haciendo lo correcto, y que tiene un ministerio, y que Dios lo está respaldando. ¿Para qué? Para que haya señales. Porque ese lugar va a venir gente necesitada. Y no podemos predicar, el evangelista no puede predicar otro mensaje que no sea el de la palabra de Dios, porque ustedes son evangelistas. No pueden predicar ahí afuera otro mensaje que no sea el del amor de Cristo. No hablen doctrina, no hablen de pollera, no hablen de esto. Esos son temas, hermanos, que se tocan acá dentro de la congregación. No confronte con el baile, con esto. Yo cuando confronto a los cristianos ya viejos mal enseñados. Pero a la gente nueva no les toca esos aspectos, hermano. Jamás. No les voy a poner trabas antes de que entren. Vamos a esperar que entre, y una vez que está dentro y se quiere ir, ahí vamos a tratar de contenerlo hasta que más o menos se pueda ir acomodando. Hoy la predicación del Evangelio, hermano, está totalmente desvirtuada. Ahora, entonces, Felipe, en el libro de los Hechos, capítulo 5, capítulo 8, versículo 4 en adelante, fíjese, hermanos, dice que Felipe predicaba el Evangelio, pero no dice qué cosas tremendas acontecían. Enfermos sanados, cautivos libertados, el poder de Dios en vivo y en directo, hermanos, a todo color, para que todos puedan apreciar, hermanos, las maravillas de Dios. Pero los que fueron esparcidos por todas partes anunciando el Evangelio, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. ¿A quién le predicaba? A Cristo. ¿Y qué pasó cuando predicaba a Cristo? La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía. Felipe oyendo y viendo las señales que hacía. Muchos de los que tenían espíritus impuros salían de esto lanzando gritos, y muchos paralíticos y pocos eran sanados, y así que había gran gozo en la ciudad. Hasta había un mago llamado Simón que quedó pegado, hermanos, a la predicación de quién? De Cristo. ¿Entendiendo? Afuera no podemos salir a predicar cualquier mensaje. Afuera salimos a predicar solamente, hermanos, a Cristo. Ese es nuestro mensaje. El evangelista, hermano, tiene que tener autoridad. Y esta autoridad la da el Espíritu Santo. Autoridad en palabra y autoridad en señales. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Esta palabra poder es el dunamis en el griego, y es
un derivado de lo que hoy conocemos nosotros la palabra dinamita, o sea que es un poder explosivo. ¿Para qué es el poder explosivo que Dios puso en nosotros? ¿Para andar tirando cohetes? ¿Para qué? ¿Cuál es el poder que Dios depositó en nosotros, hermano? ¿Para qué es? Dios me dio poder, hermano, yo lo primero pensé, pero después me di cuenta que no era así, por eso cambié mi manejo, cambié mi predicación. Dios me dio poder a mí para sanar enfermos. Dios me dio poder, hermano, para libertar a los cautivos. ¿Para qué me dio poder? ¿Para qué Dios llenó de poder a su iglesia? ¿Qué dijo en el Hecho de los Apóstoles? ¿Qué le dijo al Señor? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? En el día de la Pascua, después del día de la Pascua, en el día del Pentecostés, cuando se levantó Pedro y predicó vehementemente la palabra del Señor, ¿se sanaron los cautivos? No hubo señales. Pero esa palabra poderosa por el Espíritu Santo que Él transmitió, ¿qué hizo? Hizo que 3.000. No dice, hermano, hubo los cojos se sanaron, que los paralíticos sanaron, que los ciegos vieron, que los ojos. No dice. Solamente dice que predicó y ¿qué hizo? 3.000 personas se convirtieron al Señor. El poder del Evangelio es para eso, hermano, para predicar la palabra. Ese es el poder que tenemos nosotros. Los demás son talentos, son dones, son condimentos, son aditivos que Dios ha puesto en cada uno de los ministros, mismo dentro de su iglesia, pero para perfeccionar a toda la iglesia, no para perfeccionar a uno solo. Ahora, fíjese lo que dice ahí en Mateo 9:35. Felipe es un hombre que a mí me inspiró mucho, hermano. Yo tomé en mis primeros tiempos, cuando anhelé alcanzar algunos talentos y algunos dones a buscar de Dios para que Dios me revista, Felipe es un hombre que me inspiró mucho. Y dije, Señor, así como tu siervo, así quiero ser yo. Poder predicar el Evangelio, que la gente crea en tu Hijo, pero también ser respaldado, que haya señales, que haya milagros sobrenaturales de parte de Dios. Felipe es el prototipo, hermanos, de evangelista en el Nuevo Testamento. Pero fíjese, gloria a Dios, de lo más es Jesús. Mateo, capítulo 9, versículo 35. Mateo 9, 35. Dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades. ¿Qué hacía Jesús? Primero sanaba, predicaba el evangelio del reino y sobre los que creían oraba y eran sanados. Sanando 9:35 del evangelio según San Mateo. Recorría entonces Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué podemos ver acá? Él vio las multitudes y las vio desamparadas como ovejas que no tenían pastor. ¿Qué podemos apreciar acá? Este corazón que estaba en Jesús, ese es el corazón del verdadero evangelista. Ese es el corazón del evangelista. Acá podemos ver en Jesús el corazón del evangelista. Vio las multitudes, no le llevó otro mensaje, porque vio que estaban desamparadas, que estaban como ovejas perdidas que no tenían pastor. Se compadeció de ellas. ¿Qué le dio? El mensaje de su Padre. Ahí vemos el verdadero corazón del evangelista. Versículo 37. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros ¿a dónde? Bueno, ¿saben cómo se llama esto? ¿Cómo lo catalogo yo? Para mí esto es el sello del evangelista. El evangelista siempre está pidiendo que Dios mande obreros a la mies. ¿Saben por qué, hermanos? Porque el evangelista nunca sobra. Los evangelistas nunca están de más. Porque la mies es mucha. Los obreros son pocos. ¿Qué te quiero decir? Usted tiene que empezar a hablar de la gente de Cristo y invitar a la gente de la iglesia. Porque es su trabajo.
Y Dios le va a pedir cuenta a usted, como mismo le va a pedir cuenta de lo que haya realizado en este ministerio, múltiple, porque es un ministerio múltiple que Dios me entregó. Le tiene que dar cuenta por la tarea evangelística y le tiene que dar cuenta también por la tarea pastoral. Ustedes se ríen. Le van a tener que dar cuenta también por cada uno que están sirviendo, porque van a tener que dar cuenta, hermano, por el ministerio que Dios les ha dado. Y los que no están sirviendo a Dios van a tener que dar cuenta, hermanos, por la tarea evangelística. No está de más entregar un tratado, no está de más predicarle a la gente, no está de más, hermanos, proclamar a Cristo. Es necesario. Un cristiano nacido de nuevo no puede pasar un día, hermanos, sin hablar de Jesucristo. Un cristiano nacido de nuevo no puede hablar, no puede pasar un día. Nosotros acá en mi casa estamos todo el día hablando de la palabra. En la calle, cuando nos encontramos, siempre estamos hablando de Cristo. Un cristiano nacido de nuevo no puede estar un día, hermanos, sin hablar de Cristo. Y hay muchos que... ¿Cuánto dicen amén? Qué tremendo, ¿no? Ahora, ese es el poder, hermanos, que Dios nos da. Anótelo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Ajá. Y en Hechos capítulo 1, versículos 7 y 8, Hechos, 1 Corintios 1, 21. Vamos a ese pasaje, terminamos. No, porque si no nos vamos a extender. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra de Dios. Escuche bien, ¿no? ¿Por qué nosotros necesitamos, hermanos, predicar el Evangelio? ¿Usted cómo viene a la iglesia, hermano Carmina? ¿Cómo llegó a los pies de Cristo? ¿Se la tocó? Dijo, no tengo nada que hacer, ¿qué me hace? No sé, como aparte estoy cansada del mate, el vino me cansó, a la loba no quiero jugar, no voy a la iglesia a conocer a Cristo. No, le predicaron. Alguien habló de Cristo y usted vino. Los que están acá, vinieron porque se les antojó, alguien les habló de Cristo. Y por eso vinieron. Yo cuando vine al Señor, alguien me habló, una piedra me predicó en el chaco. Y después, a los 2 meses de la predicación de esa piedra, vino a los pies de Cristo. Alguien me predicó. Ahora, fíjese, hermano, ¿cómo fuimos salvos nosotros? Por la predicación del Evangelio. ¿Cómo alcanzamos salvación? Porque alguien nos predicó. Y si no nos hubiesen predicado, hermano, estamos perdidos como el mismo diablo. Ahora, ¿por qué le estamos quitando a otros el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros y que tenemos en este tiempo ese poder en nosotros, que es el poder de Dios, hermano, para la predicación de Cristo, que otros puedan creer a través, como dice Corintios 1:21, de la locura de la predicación? 1:21, puesto que el mundo mediante su sabiduría no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esta es una palabra, hermano, que a mí me taladró. Estábamos cantando adoración y Dios me trajo este mensaje y ya fui, lo aparté, me hizo acordar este mensaje del Espíritu Santo y lo aparté. Hermanos, nosotros fuimos salvos por la locura de la predicación. Lo que están sirviendo no tienen que empezar a echar fuego hasta por la oreja, porque no les voy a decir cuándo. Pero va a llegar un fin de semana y les voy a decir, ¿saben qué? El jueves, mañana viernes nos vamos a plantar la canchita que está ahí. Vamos, el hermano Daniel es electricista, va a andar con una tacuada y un cablecito y se va a prender el cable, vamos a poner el equipo ahí con el carrito y ahí nomás empezamos a predicar el Evangelio. Y cuando nos agarra la Atalanta Santa nos vamos al barrio popular. En cualquier agujerito, en cualquier tierra, en cualquier cosito, ahí plantamos el equipo, enganchamos el cable y predicamos el Evangelio. Porque la gente necesita ser salva por la cultura de la predicación. Este era un proyecto que yo tenía con otro tonolón que anda por ahí, igual que yo, con mi cuñado. Pero un día después le dije, yo te hablo rápido y hablo fuerte. Vos que hablás todo atravesado, bien guaraní, no nos va a entender nada. Va a ser una confusión, vos por tu lado, yo por el mío. Me parece que se enojó ese día, ¿no? Porque en ese época hablaba todo atravesado. Y claro, yo soy acelerado, y yo soy efusivo. Y vos sos cuidado, y hablas todo atravesado, no nos va a entender nadie. Te quería salir con el gasto. Vamos, así un desastre, digo. Entonces, ¿sabes qué, Teodoro? Ay, no, vos por allá, yo por acá. Tiene una mezcla paraguaya brasilera. Se mezcla todos juntos y ¿se acuerdan, hermana, cuando usted lo conoció con su esposo con la primera vez que vino a Paraguay a hacer campaña? Y la gente se miraba y le decía, ¿qué dice? Diga, gloria a Dios. Yo tampoco le entendía. Yo tampoco le entendía y todo contento para Cristo. Pero
Yo lo veo a mi cuñado y él es el loco, él es evangelista, él no es pastor, él es evangelista. Y él anda, agarra sus cachirules y cualquier lugar va y se planta y ya pone la silla ahí y ya hace la mano. Lo que me dice un hermano, me dice una noche, allá tu cuñado trataba de campaña, y se evangelista. Todos los días, todos los fines de semana hace campaña, nosotros hacemos todos los fines de semana campaña, ¿se acuerdan? Víctor Cola. ¿Se acuerdan, hermano Norma, cuántos enfermos se sanaban? ¿Se acuerdan cuánta gente salía mala porque no era el mensaje que venían a escuchar? Pero se llenaba. Cuando la iglesia dejó de hacer la evangelista, y lo predicamos de nosotros. ¿Usted está esperando que Dios mande sequía como mandó al pueblo de Israel? ¿Se acuerdan del mensaje que hablamos del profeta Elías cuando vino la sequía? ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios. Dios envió sequía para que el pueblo se vuelva a Dios. ¿Cómo anda usted? ¿Medio sequía o medio no sequía? ¿Qué está esperando, hermano, que Dios envíe la persecución como la envió sobre la iglesia primitiva para que salgamos a predicar el evangelio? Y después le van a decir al Señor, yo no sé por qué, no entiendo por qué me pasa esto, ¿querés que te pasen más cosas? ¿No quiere que le pasen más cosas? Haga obra de evangelista, cumpla su ministerio. Todos fuimos llamados a predicar el evangelio. La hermana Alejandrina, hace años ya nos conocemos, pero ella anduvo por todas las iglesias de acá de la zona, por varias iglesias, ¿no? Y en cada iglesia que fue llevaba 3, 4, 5. ¿A dónde va a llevar gente? Después la gente le dice, por ahí no, por alguna circunstancia de salud, se aparta porque le queda lejos esto, y la gente le dice, pero vos me trajiste acá, me dejáis y te vas. Sí, quedate ahí. Cuando ellos nos conocimos ya en Dios es Amor, cuando yo pertenecía a Dios es Amor allá en Laguna Seca, se iban caminando de acá, y así como la ven, con su problemita en la cadera, iban todo el soqueterío caminando. Pero acá en el fondo, ¿qué se va a reír? Todo lo de idólatras acá al fondo, un montón, los chorritos, iban allá. Pasaban después de la semana acá y me decían, hola pastor, yo no soy pastor, che pastor, Carlito, otro. Y llevaba gente. Qué tremendo, ¿no? ¿Cuánto se lo ve? Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Cuando invitar a la gente, no lo invite a que venga a buscar un milagro, porque si no, ¿por qué se va a quedar mal usted? Invítelo a que venga a buscar la paz de Dios que se le pasa todo el movimiento. No se meta en el brete de los milagros, porque ella a veces sale, a veces no se, no es fija. A veces se da y a veces no se da. No le diga a la gente que vamos a dar por el que van a resucitar, porque hasta ahora no resucitó ninguno más. Cuando digo por los que he ido a se me murieron, exceptuando los jóvenes, los chicos. Criatura por la que oré, hermano, que ya estaba agonizando, Dios obró y milagros, pero por los grandes se me murieron todos. Por eso cuando me llaman por orar, fíjate lo que pasó con ese muchacho. Dios se murió. Por eso yo por los grandes que nos están haciendo quiero y orar. Parece que mi ministerio es orar para que Dios resucite a los chiquititos. Los grandes se me fueron todos. Y después la gente, porque la gente se equivoca, se piensa que porque voy yo se va, no. Y después la gente se enoja, no me habla, no me saluda más, como si la culpa fuera mía. ¿Saben por qué? Porque es el error que nosotros hoy cometemos de endiosar a los pastores, o endiosar a los evangelistas, o endiosar a las personas que tienen cierto u otro talento, o otro don de sanidad, milagro, o lo que fuera. Hay que invitar a la gente a que vengan a qué? A buscar a Dios, a conocer a Cristo. Porque por ahí un día, los que oran por liberación, o los que oran por sanidad, los milagreros de la congregación no están, y los que están a lo mejor en ese día Dios no lo usa, y usted queda mal, queda como mentiroso. Que Dios me iba a sanar y no me sanó. Al final voy a aquí, Cristo. No, prediquen a Cristo, no toquen el tema de los milagros, hermano. Porque milagros hay en todos lados ahora, verdaderos y falsos. Pero prediquen el Evangelio, que ese es nuestro trabajo. ¿Y quién creerá a nuestro anuncio? Nos ponemos de pie. Romanos capítulo 10, versículo 15. ¿Y quién creerá nuestro anuncio?, dijo el profeta. Versículo 16. El oír viene por la fe, versículo 17. Y la fe por la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que produce fe. Eso es lo que tenemos que predicar nosotros, hermanos. Lo demás, sinceramente, está de más. Lo demás, sobra. Al que se le cruce, predíquele de Cristo. Hable de Cristo. La semana que viene vamos a empezar.
tenemos barrios canchitas, nada más nos plantamos y que no se imaginen, no se pande que le digamos, mire, estamos en tal lugar, va a venir acá, no vamos a encontrar nada, vamos a estar todos ya a 3 cuadras acá, afuera no se predica. Están todos hermanos con la visión del templo. ¿Y cuál es la visión del templo? ¿Sabe cómo están creciendo las iglesias? Robándose las ovejas. Los jóvenes traen los jóvenes de la otra iglesia y los hermanos traen los hermanos de las otras iglesias. Se están robando entre ellos. Y la iglesia sigue siendo la misma. Y afuera los almas se están perdiendo. Oramos a Dios. Señor, en el nombre de Jesús.